Ya, profesora, su clase. Muchas gracias. Gracias. Buen día, chicos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar la sesión 3, ¿ya? Y vamos a observar el siguiente Power, ¿ya? Es bastante cortita esta clase, ¿ya? O esta sesión. Es acerca de la retroalimentación de la segunda evaluación que hemos tenido este año. ¿Cuál fue esta evaluación? Fue la de reacciones óxido-reducción, ¿ya? Los aspectos generales y un poco de diagnóstico, ¿cierto? Que ustedes se pudieron dar cuenta de las preguntas que habían en la evaluación. ¿Cuál es el objetivo de una retroalimentación, chiquillos? Como ya les deben haber contado mis colegas, ¿cierto? Es intercambiar información entre el profesor y los estudiantes. Es por eso que hacíamos énfasis, ¿cierto? En verles sus caritas, ¿cierto? Y poder observar eh, a las mismas personas que me escriben correos, ¿cierto? Poder verles ya, formarme ya el aspecto físico que ustedes tienen. A modo de resumen, ya los felicito porque realmente los resultados fueron bastante buenos con ustedes entre los dos cuartos, ¿ya? Hubo un porcentaje de logro bastante mayor del 70%, ¿ya? Sin embargo, acá, como lo he hecho con todos los cursos, muestro un resumen de las primeras 5 que arroja el mismo programa de la mayor cantidad de respuestas omitidas, como aparece acá, y la mayor cantidad de respuestas incorrectas. Para las respuestas omitidas, como ven acá, solo hay una persona que omitió estas 5 preguntas, así que me voy a restar de hacer una retroalimentación de esto. Sin embargo, en las incorrectas, ¿cierto? Aparecen un par de preguntas que son las que vamos a revisar ahora, ¿ya? Estas respuestas incorrectas pueden haberse dado por dos motivos. Porque como me parece que estas son las preguntas que no tenían la alternativa, así que en el fondo era el error del programa y no de que ustedes se hayan equivocado totalmente en la pregunta. Sin embargo, las voy a revisar y espero, ¿cierto? Que si ustedes tienen dudas respecto a estas preguntas, me las hagan saber ahora para poder irlas, ¿cierto? Resolviendo, ¿ya? La primera de estas es un átomo o ion experimenta una reducción. Recuerden que estamos hablando de las reacciones óxido-reducción, ¿ya? Y estas reacciones sufren dos fenómenos químicos. Una sustancia se reduce y otra sustancia se oxida. Eso fue lo que yo les expliqué en la primera clase, ¿ya? Y como definición, lo definimos, ¿cierto? Cada sustancia o átomo o molécula, ¿cierto? Que se vaya a oxidar significa que pierde electrones, ¿ya? Por lo tanto, aquí le están preguntando por lo contrario. ¿Qué pasa cuando se reduce? Y aquí está la alternativa, ¿cierto? La alternativa correcta. Cuando se reduce cualquier sustancia, entonces gana electrones, ¿ya? Y, por consecuencia, disminuye su carga positiva, es decir, el átomo, la molécula o sustancia, lo que usted esté estudiando, se hace más positiva. Su carga se hace más positiva. Bien, ¿dudas con esa respuesta o esa pregunta? ¿Que alguien haya tenido, que la recuerde? Bien, en caso de que quieran hablar, chicos, se desmutean, no sé cómo se dice, y me hablan, ¿ya? Como son poquitos, entonces no creo que se vaya a generar un problema muy grande. Bien, veamos la segunda entonces. La segunda, que también tuvo respuestas incorrectas, es esta, dice, para la siguiente reacción, y hablan del cobre. Cobre, ¿qué le está pasando? Se está convirtiendo en un cobre 2+, más 2 electrones, ¿ya?
Entonces me dice, es posible afirmar que, uno, dice acá, uno dice, el cobre experimenta reducción, ¿ya? Es correcta esa, chiquillos, la 1. El cobre experimenta reducción. No, ¿ya? Por dos cosas. Primero, cuando usted tiene los electrones, y eso lo expliqué en la clase, chiquillos, cuando usted tiene esta, se llama semireacción, ¿ya? Cuando usted tiene los electrones en el producto, recuerden que al lado derecho están los productos, usted inmediatamente asume o dice, ¿cierto?, que está ocurriendo una oxidación o una reducción. Usted inmediatamente se les va a indicar, ¿cierto?, que se está oxidando, ¿ya? Siempre que usted tenga los electrones en el producto, ¿ya? Y además, ¿cuáles son los estados de oxidación de los átomos? Aquí, para el cobre solito es 0. Y para este cobre, ¿cuál es el estado de oxidación? La carga, o sea, más 2. Está pasando de 0 a más 2. Por lo tanto, se está haciendo más positivo el átomo, o la carga, ¿cierto? La carga del átomo se está haciendo más positivo, por lo tanto se está oxidando, ¿ya? Entonces, no experimenta reducción, ¿ya? Tampoco, ¿cierto?, ha ganado electrones, sino que los está perdiendo, porque se está demostrando que están en el producto. Entonces, el cobre perdió electrones y además el cobre es un agente reductor, ¿ya? Y eso es nuevo, y aquí quería detener muy bien esto, ¿ya? Siempre que ocurre reacciones, ¿cierto?, de óxido-reducción, yo les dije que había una sustancia que se oxidaba y otra que se reduce, ¿ya? Dentro de esas sustancias, la que se oxida se le llama agente reductor. Ojo, la que se oxida es como lo contrario, ¿ya? Y de forma paralela, ¿cierto?, la especie que se reduce se llama agente oxidante, ¿ya? Agente oxidante. Y eso lo vamos a ver con mayor detención en el último ejercicio, y ahí lo voy a explicar con una reacción, ¿ya? Pero por lo pronto es eso, ¿ya? Si usted tiene la sustancia, en este caso esta semireacción, está ocurriendo una oxidación, ¿ya? Esa sustancia se llama agente reductor, ¿ya? En forma contraria tenemos un agente oxidante. ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿No? Bien. Sigamos entonces. La tercera es esta pregunta. Dice, ¿el estado de oxidación de un ion simple es? Ion simple. Ion simple significa que él tiene carga, ¿cierto? Y además puede ser, por ejemplo, el calcio, ¿cierto? El calcio más, el sodio más, ¿ya? Aquí un 2, ¿cierto? Cualquiera de ellos, ¿cierto? Entonces, el estado de oxidación es igual a la carga. Esa era la respuesta que tenían que poner. Igual a la carga. En este caso el calcio, el estado de oxidación es más 2, y en este caso del sodio, el estado de oxidación es más 1. Con eso yo ya me di cuenta que ustedes manejan súper bien eso, ¿ya? Entonces no me voy a detener mucho en esto. Ya que aprendieron a sacar los estados de oxidación de las moléculas, ya podemos pasar a la segunda parte. ¿Dudas con esto? No. Bien. Sigamos. Y la última, ¿cierto?, que tenía también
incorrectas era esta. El estado de oxidación del cromo en esta molécula, ¿ya? ¿Qué tenían que hacer? Ahí tenían que calcular, ¿ya? ¿Hay alguno que tenga dudas todavía con eso? No, muy bien. Entonces, aquí tenemos el cromo, ¿cierto? Que esta es mi incógnita, el cromo y el oxígeno. Ya sabemos cuál es el estado de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es? Es el menos 2, ¿cierto? Bien. Entonces, ese menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, se multiplica con el 7, ¿verdad? Entonces ahí le da 2 por 7, 14. 14 negativo. Y la suma de estos dos, del cromo y el oxígeno, me debieran dar, ¿cierto? Este valor que está acá. ¿Ya? El menos 2. Si no tuviera esto, entonces esta molécula, si fuera neutra, por ejemplo, ¿cierto? La suma me debería dar 0. Pero en este caso, esta molécula es menos 2. Por eso es que la suma de ellos dos me debería dar menos 2. Entonces, ¿cuál es el valor que debe tener el cromo? El cromo aquí es 2x. ¿Por qué es 2x, chiquillos? En mi ecuación, ¿por qué es 2x? Porque tenemos dos cromos. ¿Ya? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bien. El cromo es 2x y no una x porque son dos cromos. Es decir, si fuera cromo 3, entonces tendrías 3x. Pero como si estuviera solito, solamente sería x. Entonces, ¿cuál debería ser el valor para que esta ecuación simple me dé menos 2? 6, perfecto. ¿Ya? Entonces el valor del cromo debería ser 6 más. ¿Ya? 6 por 2, 12, más menos 14 me da menos 2. Ahora recuerden que aquí tiene que pasar dividiendo acá. ¿Ya? Y entonces no aparecía en el resultado acá. No aparecía en el resultado, entonces la única alternativa correcta era ninguna de las anteriores. ¿Ya? En general, ¿por qué está este guión, chiquillos? Porque siempre es uno de los que cometen más errores, ¿ya? Aquí, porque se olvidan del 2 y se olvidan acá de la carga que tiene, ¿ya? Así que tengan ojo en eso de siempre revisar cuando se les da esos tipos de moléculas, siempre revisar bien y leer bien antes para poder calcularlo. Bien, esas son las preguntas que tenían errores, chiquillos. Así que, como les reitero, ¿cierto? Mis felicitaciones porque la verdad es que tuvieron muy buenas respuestas y en el fondo, me quedaba esta. Y en el fondo les fue súper bien, ¿ya? El estado de oxidación del azufre del metabisulfito de sodio. Este es un compuesto, ¿cierto? Y necesitamos calcular, ¿cierto? El estado de oxidación del azufre. ¿Cuál era el azufre? Este que está aquí, ¿cierto? Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los que conocemos? Conocemos el... Aquí vamos a hacer lo que me enseñó el profe aquí. Eso. ¿Se ve, chiquillos? ¿Cuál es el que conocemos? El que conocemos es el del oxígeno, ¿verdad? Por las reglas. Entonces, aquí, no, aquí arriba lo voy a poner. Los estados de oxidación del oxígeno sería menos 2, ¿verdad? Aquí vendría siendo una X y aquí un más. ¿Ya? ¿Y el del sodio cuál es, chiquillos? El del sodio, como es del grupo 1, correcto, como es del grupo 1, tiene esta oxidación más 1, porque son metales. ¿Ya? Entonces, esa es su ecuación. Y es
como son neutras, la suma de ellas me tiene que dar 0, porque no tiene carga acá arriba. Entonces la suma de ellas me da 0. Una ecuación simple, ¿ya? ¿Cuál es el valor de x? ¿O cuál debería ser el valor de x? ¿Puedo llegar y calcularlo? Tengo que observar otra cosa. Aquí, el sodio, ¿cierto? Me está dando, el sodio acá son 2. Por lo tanto, acá realmente no me está aportando con más 1, me está aportando con más 2. ¿Ya? Por eso lo anoto abajo, porque los que puse arriba, los que puse arriba, chiquillos, son los estados de oxidación. Pero el cálculo que finalmente me queda, ¿cierto? El cálculo que finalmente me queda, que el sodio me aporta con más 2, más X, más, aquí era menos 2 por 5, ¿cuánto me da, chiquillos? Menos 10. Menos 10, y toda esa suma me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito lo que les decía en la primera clase. Para que llevemos un orden, o para poder entendernos y para que me puedan entender, lo que yo coloco abajo es el proceso, ¿ya? Y lo que está arriba, que ya no se ve, es el estado de oxidación de cada átomo. Entonces ahí tienen que fijarse bien de qué es lo que le están preguntando, ¿ya? Entonces al despejar esta X, ahí ¿cuánto me da? Me da... Ah, y aquí me faltó algo. Aquí no son X nomás, ¿cierto? Porque el azufre son 2, por lo tanto son 2X. ¿Verdad? ¿Dudas con eso? ¿Me siguen? Chicos. ¿Sí? Ok. Entonces ahí me da, ¿cierto?, el valor de 4 más en esta ecuación. Bien. Ahí sí estamos bien. Despejo la X, ¿cierto? Y me da 4 más. Bien, eso era lo que tenían que hacer en la evaluación, chiquillos. Vamos aquí a deshacer. Bien, y antes de terminar, chiquillos, la clase quería avanzar un poquito respecto a lo que viene a continuación, ¿ya? Aparte, yo les voy a enviar una tarea, ¿ya? Una tarea con evaluación, digamos, formativa también, ¿ya? Entonces, como pregunta de finalización de esto, ¿cómo se puede identificar las sustancias que se oxidan o que se reducen, chiquillos? ¿Quién me puede contestar esto? Vuelvo y les pregunto, ¿cómo se puede identificar si una sustancia o si las sustancias, una se redujo y otra se oxidó? ¿Cómo la puedo identificar? Aquí alguien respondió. Porque las que se oxidan pierden electrones, bien, ¿cierto? Y... ok, bien. O si gana o pierde electrones, que era lo que comencé diciendo al principio de la clase. Entonces, para responder esto, yo tengo acá la ecuación, ¿cierto?, general, ¿cierto?, del agua, de la producción del agua. Esta ecuación, o esta reacción, mejor dicho, esta reacción de producción del agua, es una ecuación redox, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si es redox? Porque tengo que hacer los procesos que ustedes hicieron. Pero ahora, ¿cuál es el complique, chiquillos? Que ahora no lo vamos a hacer por moléculas, así, cuando yo les preguntaba, identifique los estados de oxidación de tal molécula o de tal átomo. Ahora lo que vamos a hacer es ver si una reacción es de tipo redox o no. Y para eso ustedes tienen que tener claro que para eso ustedes tienen que ver si es que en los átomos o en las sustancias hay
un movimiento de electrones. Es decir, que los electrones en el reactante vayan a ser distintos a los electrones en el producto. ¿Y cómo puedo yo cerciorarme de eso? Porque vamos a tener distintos estados de oxidación en los reactantes y después en el producto. Y así podemos saber si estas sustancias han sufrido un proceso redox. Si no, ustedes recuerdan, ustedes ya están en cuarto, ¿cierto? Hay distintos procesos procesos químicos. Están las reacciones ácido-base, están las reacciones de precipitación, están las reacciones de neutralización, ¿ya? Y también están las de óxido de reducción. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo les vuelvo a hacer? ¿Cómo puedo saber yo si esa reacción que usted está estudiando es una redox? ¿Cómo? Identificando, ¿cierto? Si los estados de oxidación cambian. Si no cambian, entonces no es una redox. ¿Está claro eso, chiquillos? Bien, entonces analicemos esta reacción. Analicemos esta de agua. ¿Ya? Lo primero es colocar, ¿cierto?, los estados de oxidación para ver si han cambiado o no. Entonces, vamos aquí. ¿Cuál es el estado de oxidación para este átomo? El H2. Ya, pues, chiquillo. Sáquense el micrófono, respóndame. No lo voy a hacer todo yo. ¿Me puedo olvidar algo? ¿Cuál es el estado de oxidación de este? Más 1. ¿Por qué más 1? Porque los hidrógenos siempre tienen estado de oxidación más 1. ¿Cuál es el estado de oxidación de este elemento? ¿Menos 2? No. Es 0. ¿Ya? Recuerden que el oxígeno toma ese valor de menos 2, pero cuando está en un compuesto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, este es un elemento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos oxígenos, pero son iguales. Para que sea un compuesto, debe tener dos o más átomos distintos. Por lo tanto, él es un elemento o un compuesto diatómico, pero él es un compuesto. ¿Ya? En este caso, aquí, este oxígeno sería menos 2. En este caso, pero acá es 0. Porque los átomos son iguales. ¿Ya? Y aquí el hidrógeno sería... ¿Cuánto sería, chiquillos? ¿Más 1 o más 2? Ahí responde alguien. Pero sáquense el micrófono, chiquillos. Más 2, perfecto. ¿Por qué? Para que la suma de ellos, ¿cierto?, me dé neutra, me dé 0. Entonces, aquí a priori, ¿podemos decir que los estados de oxidación cambiaron de los átomos? Sí cambiaron. Sí cambiaron, miren. Aquí era más 1 y pasó a ser más 2. Hay un cambio. ¿Ya? De hecho, del más 1 pasó a más 2. ¿Se hizo más positivo o más negativo? Se hizo más positivo, por lo tanto podríamos decir que se oxidó o que se redujo. ¿Se oxidó o se redujo el hidrógeno, chiquillos? ¿Hay alguien respondiendo? Se oxidó, bien. Por lo tanto, el oxígeno se redujo. Recuerden que estos dos procesos son simultáneos, ¿ya? Entonces, y aquí va lo nuevo, o quizás ya lo manejan, ¿cómo yo ordeno esto? ¿Cómo yo ordeno esto? Aquí. Vamos a hacer, aquí, vamos a escribir 2H2, ¿ya? Que es esta que está acá, va a ser igual a H2, H2O, O, ¿ya? Y esta
es una semi-reacción de oxidación, que como bien ya me dijo un compañero, ¿cierto? Es una oxidación. ¿Por qué? Porque pasó de un valor +1 a +2, por lo tanto se hizo más positivo, perdió electrones, ¿ya? Una semireacción de oxidación. Por lo tanto, aquí no puedo volver a escribir. Por lo tanto, el hidrógeno es un agente reductor o oxidante. El hidrógeno, y lo voy a volver aquí, ¿ya? Aquí que me están respondiendo, oxidante. No. El hidrógeno, H2, es un agente reductor. Recuerden que es lo contrario. Reductor porque hace que se oxide la que está al lado, que sería el agua, ¿ya? ¿Y qué pasa? Aquí me están escribiendo, ¡ey! Oxidante. Pasa. Ah. Chicos, hablen cosas que tengan que ver con el tema, ¿ya? Si ya voy a terminar y van a poder Y por jugar, favor, niños, el chat es ¿ya? solamente para la clase, ¿ya? Bien, ya analizamos el hidrógeno. ¿Quedan dudas con el hidrógeno? ¿Se entendió? Hacemos lo mismo para la otra sustancia, en este caso el O. ¿Qué pasa? El O2, ¿cierto? Aquí va a ser igual también al agua, ¿verdad? H2O. Pero en este caso tenemos una semi-reacción de reducción. ¿Por qué? Porque ella se reduce, ¿cierto? Y por lo tanto, chiquillos, el oxígeno es un agente. El oxígeno, el O2, es un agente, a ver, aquí me están contestando, oxidante, perfecto, es un agente oxidante. ¿Ya? Tenemos 4 conceptos que estamos viendo aquí. ¿Ya? Primero, para yo poder averiguar, ¿cierto? Si hay una reacción redox, yo tengo que verificar si los estados de oxidación me están variando. Luego de eso, yo tengo que representar esa reacción que yo tengo acá, que es bien sencilla, que puede tener complicada y con muchos más átomos, yo tengo que presentar o escribir mis semireacciones, ¿ya? Una reacción se va a dividir en 2 semireacciones. Primero voy a tener la semireacción de oxidación y después voy a tener mi semireacción de reducción, ¿ya? ¿Y cómo van a saber si una se oxida u otra se reduce? Ya ustedes manejan ese concepto, ¿ya? Si los estados de oxidación se hacen más positivos, significa que se oxida. Si los estados de oxidación se hacen más negativos, significa que el átomo se reduce, ¿ya? Y además, usted tiene que saber identificar cuáles son los agentes reductores o los oxidantes, ¿ya? Si usted tiene la semireacción de oxidación, en ese caso, esa sustancia es un agente reductor. Y si usted tiene una semireacción de reducción, esa sustancia, en este caso el oxígeno, ¿cierto? Es un agente oxidante. ¿Por qué es lo contrario, chiquillos? Porque el oxígeno en este caso hace que la otra molécula se oxide. ¿Ya? Por eso se llama oxidante y es lo contrario al proceso que está anterior. ¿Ya? Y luego de hacer esto, ¿cierto? Usted puede representar su reacción redox global. ¿Ya? La reacción redox global va a ser, ¿cierto?
la reacción que usted tiene arriba, o sea, 2H2, 2, el 2 átomos, ¿cierto?, de hidrógeno más 1 de oxígeno, me van a producir, ¿cuántas de agua? 2. 2 de agua, ¿ya? ¿Por qué llegué ahí, chiquillos? Porque aquí, ¿cierto? ¿Por qué aparece este 2 en esta ecuación? Porque aquí arriba no está equilibrada, ¿ya? Entonces ustedes tienen dos opciones. Lo primero que pueden hacer, ¿cierto?, es verificar si está equilibrada, equilibrarla y luego calcular los estados de oxidación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ecuación redox global va a ser la ecuación equilibrada. Y si yo la puedo ver acá, aquí, si yo lo hubiese hecho antes, aquí hubiese tenido un... Ay, no lo puedo modificar aquí. A ver. Voy a poner... Aquí, si yo hubiese puesto un 2, aquí, chiquillos, si yo hubiese puesto un 2 acá, 2, 4, si yo pongo un 2 acá, pongo un 2 acá, me quedan 2, ahí está. Ahí está equilibrado. ¿Verdad, chiquillos? Y si yo esto lo veo como un sistema de ecuaciones y las sumo, este es el resultado final que me tiene que dar. Si yo no lo hice antes, aquí, el equilibrio y la reacción, yo al sumar estas dos semireacciones me deberían dar el correcto, que está acá. ¿Se entiende? Vuelvo y les digo, si usted al principio no equilibró y luego al tener sus dos semireacciones y las suma, a usted le da este valor, ¿ve? Porque aquí si yo sumo estas semireacciones, 2H2, ¿tengo con quién eliminar acá abajo? No, entonces la conservo. Después, el O2 también lo conservo como suma. ¿Es igual a qué? Es igual a 2, 2H2 y 2H2. O sea, aquí está, 2H2O. ¿Ya? 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Se entiende, chiquillos? Y esas son, eso es lo que tienen que hacer de ahora en adelante, ¿ya? Pero con reacciones mucho más complejas y mucho más largas, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, todo lo que vieron ustedes en inorgánica, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, procesos de fotosíntesis, podemos descubrir, ¿cierto?, si son sustancias redox o no, haciendo todos estos procesos, ¿ya? O en medios ácidos básicos, que ahí nos va a cambiar porque vamos a tener protones dando vuelta o hidróxidos dando vuelta, ¿ya? Eso lo vamos a seguir trabajando durante las clases online. Entonces, eso era lo que quería yo presentarles hoy día, ¿ya? ¿Nos estamos bien con el tiempo? Sí, perfecto. Estamos ya en la hora de que empiece Ya, la y próxima antes de clase. terminar, yo les quería dejar una actividad, ¿ya? Que es esta. Que en el fondo es un cierre de la retroalimentación. Deben responder la guía y el desafío que se les propone a continuación, que aparece en el libro de química. Para eso yo les dejo el link, ¿cierto?, del Drive para que puedan descargar la guía. La guía aparece tanto las preguntas como las páginas del libro que ustedes tienen que ir a leer. Entonces, aquí, Drive, ¿ya? Entonces, no sé si pueden copiarlo ahora a través de sus computadores para que tengan guardado eso. ¿Pueden, cierto?
Hice un pantallazo, voy a ver si lo puedo mandar por un WhatsApp. A ver si así los chicos lo tienen después. ¿Sí? Y aquí les quiero mostrar la guía, en el fondo, cómo se ve. ¿Ya? Esta es la guía. ¿Ya? Tienen que responder 2 preguntas. La primera es usando las páginas, ¿cierto?, que están a continuación, que aquí están colocadas. O sea, no tienen que buscar el libro, están aquí. ¿Ya? Responda el desafío. ¿Cuál es el desafío este que está aquí? ¿Ya? Lo responden en su cuaderno y me envían la imagen. ¿Ya? Nítida, por favor, para poder revisarla. ¿Ya? Y si no queda claro lo que vimos hoy día, aquí están todo. Aquí está toda la materia. Está las reglas básicas, ¿cierto? Y hay un ejercicio resuelto. ¿Ya? Para la gente que no estuvo hoy día también en la clase. Y, por último, ¿cierto?, resolver este crucigrama de reacciones redox. Y eso, cuando lo tengan listo, ¿cierto?, me lo envían. ¿Ya? Eso sería por hoy, chiquillos. Ay, yo no estaba compartiendo esto. ¿No estaban viendo? No estaban viendo nada, ¿cierto? A ¿Chicos? ver, deje ver al tiro, profe. Se estaba compartiendo. ¿Sí? ¿Vieron la guía? Señor Pareja, ¿pudo ver la guía? Que yo estaba justo mandando los mails. Sí, sí, sí. Esta José es. Luis, ¿se pudo ver? ¿Ahora la ven? Estaba en el Word, o sea, en el PDF. Ya, esta es, ¿ya? Ah, en el PowerPoint, no me salía el nombre. Ah, Mándale. Miren, aquí está. Aquí está la guía. ¿Ya? Así se ve. Y dejo de compartir acá y comparto el Power. Este es el link. ¿Ya? Ahí cópialo para que ustedes lo puedan revisar durante el día. ¿Cuánto plazo? Hasta la próxima clase, ¿ya? Ojalá me lo puedan enviar antes, ¿cierto? Para poder revisarlo antes, pero tienen hasta la próxima clase para enviarlo. Antes de terminar, chiquillos, por favor, envíenmelo, porque yo tengo que tener notas con ustedes, ¿ya? Si bien así son formativas, sí tengo que tener, ¿ya? Las guías anteriores recibí muy pocas, así que hay muchos que tienen 0 nota o 0 evaluación, ¿ya? Entonces, para los que saben que no han